Seguimos con el tema de consolidación de estados financieros y ahora vamos a ver la aplicabilidad. La consolidación, por regla general, debe ser aplicada siempre que se ejerza control sobre otra empresa. Sin embargo, existen casos en que no es necesario llevar a cabo dicho proceso, los cuales vamos a ver a continuación. Tenemos el caso en los que sí se puede aplicar el proceso de consolidación. Uno es cuando el inversionista posee directa o indirectamente más del 50% de las acciones con derecho a voto, demostrando tener poder para gobernar las políticas financieras y de operación de la empresa emisora. Como ya hemos dicho anteriormente en clases, es la capacidad de control y se cree que existe el control cuando se posee una participación mayor al 50 hasta un 99.99%. Luego tenemos que podemos aplicar el proceso de consolidación cuando, aún teniendo el 50% o menos del capital accionario, el inversionista pueda demostrar que tiene poder sobre más de la mitad de los votos en virtud de un contrato o de otros inversionistas. También tiene la capacidad de gobernar sobre las políticas según acuerdo o disposición reglamentaria y el poder para revocar la mayoría de los miembros de la administración. Para determinar la capacidad de control, es necesario tomar en cuenta aquellos instrumentos financieros que pertenecen al inversionista y cuya conversión sea ejercitable en la fecha de evaluación. Por ejemplo, certificados de operación para la suscripción de acciones u otras opciones de compra de títulos de participación e instrumentos de pasivo o de patrimonio que puedan ser convertibles al momento en que se efectúa la evaluación. Ahora veremos los casos en que no debe de aplicarse el proceso de consolidación. Tenemos cuando el control de la subsidiaria es temporal. ¿Qué quiere decir? Que la inversión solamente se adquiere para venderse a corto plazo. También tenemos que cuando, aún teniendo más del 50% de las acciones con derecho a voto, no se puede, por cualquier razón, ejercer el control sobre la administración de la empresa emisora. Y también si la subsidiaria se encuentra en un proceso de disolución, de suspensión de pagos, de quiebra o liquidación o similares. Es decir, aquellas empresas que ya no van a seguir laborando, ya no van a continuar con sus actividades. Luego tenemos lo que es si la controladora es a su vez subsidiaria y la matriz dominante o intermedia elabora estados financieros consolidados para propósitos generales. Eso lo podemos observar en la sección 9, en el párrafo 9.3. En resumen, nosotros podemos ver que existen dos requisitos fundamentales para aplicar un proceso de consolidación. Uno, que exista control permanente por parte del inversor sobre una o más empresas emisoras, y que la contabilidad individual de las empresas matrices se preparen mediante uno de los métodos permitidos, sea este el método del costo, como ya vimos en clases, el método de participación o el valor razonable. Luego vamos a ver las etapas del proceso de consolidación. Técnicamente, la consolidación se desarrolla en 3 etapas o fases, las cuales deben ser ejecutadas con minucioso cuidado y diligencia, a fin de evitar distorsión en la formación que se prepara en los estados financieros consolidados. Dichas etapas son la preparación de la información a consolidar, acumulación algebraica y la elaboración y presentación de los estados financieros consolidados. En esta primera etapa, que es la preparación de la información a consolidar, se presenta un punto de partida en donde nosotros debemos de lograr una adecuada y exitosa consolidación, generando con ello información útil para la toma de decisiones. Esta fase se orienta a 4 actividades muy importantes, que es la verificación, la conciliación, ajustes y eliminación de todos los datos que se puedan distorsionar las cifras de los estados financieros consolidados, evitando en todo caso lo siguiente: procesos inadecuados de consolidación, alteración en la información económica
por la incorporación de ingresos y gastos autogenerados, es decir, aquellos que se puedan dar entre compañías. La falta de razonabilidad en los informes consolidados, duplicidad de activos y de patrimonio, distorsión en el análisis de la información consolidada. También la incorporación de utilidades y deudas autogeneradas, siempre hablando de las operaciones entre compañías, y sobre la y sobrevaluación de activos que desvirtúan la razonabilidad de la información financiera del grupo, entre otras razones. Lo anterior significa que para efectuar una consolidación, lo primero que se debe hacer es preparar, es decir, vamos a adecuar la información con la que se va a trabajar. Dichos datos están contenidos en los estados financieros individuales o separados, pero es claro que en muchos casos no están listos para ser acumulados de forma algebraica. Esto se debe fundamentalmente a la diferencia en los métodos o políticas contables de evaluación aplicados por las empresas involucradas. Posiblemente la moneda en que se expresan los informes, las cuentas y técnicas utilizadas para el control contable, además de las operaciones entre compañías realizadas durante el ejercicio, la fecha en que están expresados los estados financieros individuales, también el tipo de informe obtenido y la normativa contable utilizada, por mencionar solamente algunos casos. Y bajo estas circunstancias es lógico que los saldos no estén en condiciones apropiadas para la consolidación, y por eso se necesita ejecutar en orden toda la información a realizar. Y vamos a ver 4 tareas que permiten adecuar y ordenar los datos que vamos a consolidar. El primero sería la verificación, como ya dijimos, que es la primera tarea de un proceso de consolidación. La conciliación surge posterior a la verificación preliminar y consiste en un análisis de la igualdad que debe existir en los métodos y políticas utilizadas por las entidades relacionadas. Luego vamos a hacer ajustes sobre la base de los resultados obtenidos en la conciliación de saldos, y finalmente vamos a tener que hacer las eliminaciones correspondientes. Una vez efectuada la conciliación y los ajustes correspondientes, se eliminan aquellos valores que generan duplicidad de activos, patrimonio, utilidades, entre otras compañías no realizadas. Posteriormente en las clases vamos a estar viendo más detalladamente cada uno de estos pasos a seguir para elaborar y presentar los estados financieros consolidados.